Cuando usted dice miedo a lo desconocido, ¿cuál es la definición de miedo? El miedo es lo desconocido. El miedo es lo que no se sabe. Está genéticamente dentro de nosotros para que nos sintamos seguros. Sentimos miedo de los bosques porque no estamos familiarizados con ellos. Y es el miedo el que nos mantiene a salvo. Night Shyamalan. Amigos y amigas, bienvenidos a Algo para Ver y Leer. Los acompañan Ori y Adri. Hello. Bueno, Adri, tercer episodio. Y no es que lo estamos volviendo a grabar. No. Por dificultades técnicas. Pero se nos Aquí andamos. Aquí andamos de regreso. Y pues la temática de esta vez nos quisimos ver un poquito muy ad hoc. Muy ad hoc. Fin de semana que se nos viene. Fin de semana que se viene. Pues es fin de semana de Halloween. Día de Muertos. El Día de Muertos. Entonces dijimos, oye, vamos a dar algunas recomendaciones, sobre todo para aquellos que no van a ir a la fiesta de disfraz, quieren estar en casita. Con una cobijita. Un tiempecito ahí libre. Pues dijimos, oye, pues, ¿qué te parece mejor? Ajá. Vamos a ver algo, una película, una serie o leer un libro. Sí. Que tenga que ver con horror y terror. Terror, miedo, susto, espanto en mi casa. Exacto. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones porque hay mucho, ¿no? Hay mucho. Al menos de mi parte, no soy fan de este género. Sin embargo, como que luego la vida me ha ido haciendo navegar para que vea este tipo de cosas. Y pues tú sí lees bastante acerca de este género. Bueno, no tanto, también soy un poco tuve mi etapa en la prepa que me gustaba bastante ver películas de terror, sobre todo ver películas de terror. Y ahorita pues traigo algunas recomendaciones de libros, enfocada en libros obviamente, y también alguna que otra película. Y pues no sé, Paco, ¿por qué nos gustará este género? O sea, ¿por qué nos gustará asustarnos, pues? ¿Qué crees? Esa es buena pregunta filosofal. Sí. Creo que nos gusta lo paranormal, sentir miedo. Are You Afraid of the Dark? ¿Te acuerdas? Oye, es gran serie. Oye, yo lo veía, me encantaba. Que para los que no nos escuchan, para que los que escuchan y son generación Centennial, por ahí por Nickelodeon había una serie de ¿qué será? No estaban entrelazadas las historias. No. Pero cada episodio independiente hablaba sobre estos temas como de terror, suspenso y para niños, ¿no? O sea, sí, yo lo veía, me encantaba. Para adolescentes, estaba padre, era Are You Afraid of the Dark y la Goosebumps. de sí, Escalofríos. Todavía me acuerdo de la entrada de los dos y bueno, lo que tenía Are You Afraid of the Dark era que terminaba con un final feliz, se resolvía la situación. Sí. Me acuerdo uno muy horrible de una casa de muñecas que X. ¿Cuál era el que empezaba con una calaca ahí media rara? Ese me hace que era Escalofríos. Y Escalofríos lo que tenía es que no siempre había un final feliz, no siempre se resolvían las situaciones y acababan muy mal los protagonistas. Sí. Ese sí me daba miedo, la verdad. Creo que tuvo su película de Goosebumps. Sí, si no la vi. Hace poco. Sí, creo que sí la vi. Con chaburruco señor de la escuela de rock, se me acaba de decir el nombre. Que también tiene su banda de música. Sí. Y se me fue el nombre ahorita mismo. Pero lo vemos, pero sí saben quién es. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Y si no me falla, creo que también estaba la intención de regresar Are You Afraid of the Dark. No, hombre, era buenísimo. A la oscuridad, creo que lo querían regresar, pero bueno. Y luego no dormíamos, ¿verdad? Pero ahí estábamos bien pegados. Porque aparte estaba en la noche. Sí, claro, obvio. Esto era Nickelodeon en la noche. Sí. Por ahí si ustedes tienen tiempo para googlear o buscar en YouTube, debe haber ciertas escenas o episodios completos debe de haber. De esto. Es una gran recomendación para que vean de lo que estamos hablando. No sé si ya envejeció mal. Probablemente yo creo que sí. Ya no nos daría miedo por los efectos visuales que antes había. Nos daría risa, yo creo. Yo creo que sí. Pero bueno, y no es que sepa que vas a recomendar Frankenstein. Pero aquí lo estás viendo, ¿verdad? Mira, pues sí, la primera recomendación, yo creo que es mi clásico favorito, es Frankenstein de Mary Shelley. Yo lo leí por esta edición muy bonita de Austral. Paco es en tapa dura, que a mí me encantan los libros en tapa dura, by the way. Y bueno, platica un poco, se supone está dentro del género del terror, ¿verdad? Se publica en 1818 y fíjate, está muy interesante esta historia de cómo nace la criatura
que hay que aclarar primero que Frankenstein no es el monstruo este verde que vemos con tornillos, que nos han puesto, ¿verdad?, en la mercadotecnia. Como que asumimos que el monstruo es Frankenstein. Es Frankenstein. No, es Victor Frankenstein, es el doctor que crea la criatura, o así la llama Mary Shelley dentro del libro, la criatura, el monstruo. Entonces, lo que ella pretendía era escribir una historia en donde el lector tuviera pavor al mirar a su alrededor. Esa sensación que sientes cuando estás solo en tu cuarto, estás leyendo, viendo una película de terror y ya no quieres ni ver ni voltear y hasta te da miedo pararte de la cama o del sillón y prender la luz, ¿no? Que se te helara la sangre y que te acelerara los latidos del corazón, ¿no? Así por palabras de ella. Entonces, en un verano, en 1816, en Suiza, estaban reunidos Lord Byron, muy famoso, el doctor Polidori, que era el doctor de Lord Byron, el que se iba a convertir en el esposo de Mary Shelley, Perry Shelley, poetista, y ella, se quedaron atrapados en una cabaña, por así decirlo, porque un año antes, en 1815, había habido una erupción de un volcán en Indonesia y había generado una nube, no tóxica ni nada, pero que había cambiado ahí las condiciones climatológicas, entonces era un verano muy atípico. Entonces había mucha lluvia, mucho frío, se quedaron atrapados en la cabaña y no podían salir y se pusieron el reto. Lord Byron dijo, vamos a escribir cada uno una historia de terror, que nos dé mucho miedo. Entonces era como que ese reto, ¿no? Y Mary Shelley se inspira, ella pensaba y pensaba y pensaba y no se le venía nada a la cabeza. Y escucha que Byron y Shelley, Perry, estaban hablando como del principio de la vida y las posibilidades que había de volver de la muerte, ¿no? Este tema no es nuevo, ¿eh? Sí, siempre está como que los humanos siempre queremos regresar a la vida. Exactamente. A quien ya se nos fue, ¿no? Entonces a ella eso le da mucho miedo, le impacta tanto. Entonces es donde ella se impagina como un cadáver y que hay varios doctores interviniendo y que lo reviven, ¿no? Entonces de ahí nace la idea de Frankenstein y ella empieza a escribir. Entonces aquí ella advierte dentro del libro pues sobre los peligros del orgullo y la soberbia del ser humano, aquellos que pretendamos ir como más allá de la naturaleza, pues como que estamos destinados a perecer, ¿verdad? Víctimas de nuestra propia vanidad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, Paco, pero no, ella eso le asustaba mucho, esa posibilidad de jugar a Dios y las consecuencias que podría traer. Sí, porque básicamente estás creando, ¿no? Creando. Estás creando. Eso es lo que pasa con Victor Frankenstein. Él crea esta criatura, se obsesiona con la idea de crear vida y todos conocemos la historia, que se robaba partes de los panteones y empezaba a experimentar y todo. Crea la criatura, el monstruo, y luego cómo se asusta él mismo de lo que él mismo creó y bueno, las consecuencias negativas que trae en su vida, ¿no? Entonces es una historia muy padre, tiene cerca de 300 páginas, no es un libro largo, y la verdad que los diálogos de la criatura, o sea, del monstruo, no, son masterpieces, o sea, son así como poemas, o no sé cómo decirlo, que te dejas reflexionando mucho. Y la verdad no es un libro que te dé miedo leerlo, sino que te hace reflexionar mucho sobre el sentido de la vida. Pero bueno, yo creo que dentro del género del terror es de los primeros que se crearon, ¿verdad? Que nacieron con ella, y también en ese mismo... Sí, son de los primeros disfraces. Sí, exactamente, que todos nos disfrazaron o que es el más típico. Y otro es también que nació en ese mismo verano, que fue el autor Polidori, es el vampiro. De ahí luego se inspira Bram Stoker para crear Drácula, ¿verdad? Entonces, qué curioso que estos dos personajes, monstruos, tan representativos de estas fechas o del terror, pues nacen del mismo verano, inspirados dentro de la misma atmósfera, ¿verdad? Esta fría, tétrica, este verano atípico. Entonces, bueno, creo que vale mucho la pena leer Frankenstein, de Mary Shelley. Y pues hay una película también vamos a recomendarla, de esta Netflix protagonizada por Elle Fanning, en el 2017 sale, y es precisamente lo que les acabo de contar en película. O sea, este verano donde se juntan y cómo van haciendo esas historias, esta idea, cómo ella se inspira y cómo luego el que se convierte en su esposo, la ayuda a publicar su novela, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad. Que yo lo resumo así como que estos dos personajes sí, son el parteaguas del terror, ¿no? Totalmente, Paco. De ahí muchas adaptaciones, sobre todo el tema de vampiro, como comentas, ¿no? El tema de Drácula. Spin-off los spin-offs que hay, sí.
Me acuerdo de esta película de Van Helsing, a mí me encanta. Claro, Me estoy acordando. Cazador de vampiros. Y también sale la criatura, ¿verdad? El monstruo. Sí. Porque Drácula quiere darle vida a sus hijos que nacen muertos. Pues él está muerto, Drácula. Entonces él tiene hijos y está descubriendo la manera en cómo darles vida. Entonces una de las piezas o la llave era la criatura. Entonces ahí se mezcla este tema de Frankenstein. Oye, y todo. Y sí, cada interacción también, incluso hasta de dibujos animados. Sí, hay mucho. Sale el vampiro, sale Frankenstein. Hay una animación. No pasan de moda. No pasan de moda. Hay una animación de Frankenweenie que es un niño que quiere dar o sea, quiere reconstruir a su perro fallecido, ¿no? Exacto. Incluso también, ¿no? Esta cuestión de la reanimación siempre pone como juzgando si realmente el hombre es Dios, como para decidir quién vive y quién no. Hacía la analogía de Frankenstein de que pues básicamente esta criatura es todos los males en uno solo. Sí, y era la más inocente, ¿eh? Luego te das cuenta de que la misma sociedad, él se tiene que ocultar. Bueno, también Frankenstein o el moderno Prometeo, también le llamabas mucho así Mary Shelley. Hay una historia detrás también del por qué le decían que es Prometeo. Pero como la misma sociedad, él era bueno, o por naturaleza era bueno, y lo que le va ocurriendo, el rechazo de la misma, pues de su creador, lo hace él luego pues actuar de manera equivocada. Entonces él le regresa a la misma familia Frankenstein, todo lo que pasa. Bueno, ya lo leerán, yo sí se lo recomiendo, es un clásico de la literatura. ¿Clásico? Hay que leerlo una vez en la vida al menos. Yo la verdad sí me estoy planteando volverlo a leer porque es muy profundo la filosofía o el mensaje que te deja al final. Creo que y es muy actual a lo que estamos viviendo, ¿eh? Oye, me puse a reflexionar de por qué nos gusta, por qué a la gente le gusta, por qué el terror, asustarnos. El terror, porque es que creo que este es el sentimiento de sentirse vulnerable, ¿no? Ok. Y mucho de lo que plantea ahorita con la cita con la que arrancamos, que es le tenemos miedo a lo desconocido. Sí. Llámese lo sobrenatural y como no lo conocemos, no nos sentimos en una atmósfera de control. Simplemente la muerte. ¿No? La mayoría de las personas tenemos miedo a morir, ¿no? No tenemos control sobre la muerte. Entonces yo creo que y el terror es por natural, no tener... porque imagínate, se me presentan 5 monstruos y tengo 5 escopetas, usualmente hay menos miedo, ¿no? Sí. Sino que es justamente el tema a no tener el no tener control sobre las cosas lo que nos hace, o por eso el sentirnos vulnerables, creo que por eso ocasiona este miedo. Yo voy hablando justamente de sentirnos vulnerables. Archivo 81 está en Netflix. Ok. Desafortunadamente cancelaron ya la serie. Es una sola temporada, pero y lo comentábamos cuando estábamos grabando. Lo estoy buscando, creo que ahorita en esta nueva ola de streaming, con tantas plataformas, con tantas series que emiten las plataformas, cada vez son menos episodios por temporada. Oye, dice aquí que decisión inexplicable, teniendo en cuenta la respuesta del público, como que tuvieron mucho éxito. A ver, cuéntanos. Es una serie, ya después yo investigando, es un tema de presupuesto, que es justamente lo que habíamos platicado, que en esta inmediatez ahora que tenemos de la cantidad de series que hay, de las plataformas de series que hay, pues las productoras gastan mucho dinero, ¿no? Entonces, si no ven resultados inmediatos, la cortan. Posteriormente, luego mucha gente, los fans, piden el regreso de una serie y la productora cede, o incluso otra productora termina comprando los derechos y la pasan a la otra plataforma o a otra productora, ¿no? Se me viene a la mente ahorita Manifest, que estaba en Warner, y de repente dice, oye, tuvo un éxito y la trajo Netflix y ahora incluso lo va a producir la última temporada. Creo que por ahí Mindhunter, que está pidiendo a gritos, o el mismo que tiene que ver también con un poquito de terror. El Lucifer, que también estaba, si no me falla, creo que está en Fox y lo compra. Esa está muy recomendada, varios alumnos me la han recomendado. Buenísima, ¿no? Y platicamos, creo que también este subgénero del terror religioso, creo que es muy bueno. Y hablando justamente de terror religioso, aquí con el tema de Archivo 81, trata sobre la vida de Dan. Y por cierto, cierra muy bien la temporada. Ok. Como que por esta inmediatez que comento, como que siempre que producen una serie, una temporada, vamos a cerrar acá y dejar algo abierto para que la gente piense. Por si nos vamos a una segunda. Por si nos vamos a una segunda o por si nos cancelan. Aquí Dan es un restaurador de cintas
¿no? Analógicas, como antes era, de VHS, el cassette. Y se dedica a digitalizarlos, a convertirlas en CD, en USB, en un archivo, ¿no? Archivo digital. Él tiene un pasado medio extraño, sufre de ataques de esquizofrenia, ¿no? Que lo siguen o que ve otras cosas. Sí, tiene un problema. Está tratado, ¿no? Entonces regresa a la vida normal, a seguir trabajando. Su papá falleció, también falleció, se desapareció en términos de que no sabe dónde está. Y es contratado por una compañía que lo manda a digitalizar unos videos en una casa muy grande, en una mansión que está fuera de la ciudad. Y tiene que digitalizar unos videos de una chica en los 90s que estaba haciendo una investigación, un documental sobre unos departamentos muy emblemáticos de Nueva York, que eran la torre de departamentos Visser, ¿no? Y de repente esta chica pues se empieza a topar cuando está haciendo la grabación que hay ciertos sucesos, eventos sobrenaturales. Hay un vecino en particular como que le da mala nota. Se ve sospechoso. Y cuando empieza a investigar el edificio se da cuenta que en el sótano o en un ala que no podía entrar, justamente hay ritos o hay sesiones de una secta que están adorando eso sí me da mucho miedo. a un ídolo que no sabe la religión, ¿no? ¿no? Entonces, un símbolo, whatever. De repente a ella le empiezan a pasar cosas extrañas. De repente, pues obviamente Dan, que está en el presente, le empiezan a suceder cosas extrañas. A él también se ve afectado. Se ve afectado, pero como tiene este antepasado, este pasado de esquizofrenia, no sabe si es realidad, se lo está imaginando. Ay, no friegues. ¡Wow! ¿No? Entonces está muy interesante. Sobre todo porque hay un momento en que pues están conviviendo las dos historias, la del presente y la del pasado en los departamentos, con esta adoración. Y pues se llama Archivo 81 justamente porque está digitalizando, ¿no? Los cassettes. Y que también están muy, muy padre. Te atrapa desde el primer episodio. ¿No? ¿Cuánto duran los episodios? Hay sí unos 40-45 minutos. Sí, se va rápida, ¿no? Por eso yo creo que de hecho yo la empecé a ver en un día y la acabé el fin de semana. Lo impresionante aquí es que sí fue cancelada, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Yo estoy seguro que por un tema de presupuesto regresará, porque sí quedó con como cliffhanger así, de que, no. ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? ¿No? No lo spoileo, pero está muy, muy, pero muy padre. Oye, pues suena muy interesante y sobre todo que me imagino que estás así como tú también, como espectador con el suspenso, a ver si se lo está fumando él. No tiene momentos explícitos, que eso es algo importante, que es un momento explícito de que le están cortando la cabeza a alguien, sale sangre. Pero tiene muchos momentos ¿no? Así de que no te lo esperas. ¿no? Así de, wow, no me lo esperaba. Entonces por eso a mí también se me hace muy, muy interesante porque hoy hay terror explícito, ¿no? Que no es el que más me gusta, pero sí te arranca uno que otro sustillo. Otro sustillo exactamente inesperado. Me hiciste recordar el proyecto de la Bruja de Blair, también muy famosa en nuestra época de teenagers. Sí, yo sí fui a ver al cine. Yo sí la fui a ver. Oye, pero aparte... A mí sí me gustó, ¿eh? Te mareas un poquito, pero está padre. Pero aparte todo el entorno que se creó... Y es que tampoco no tiene momentos explícitos, sino que también tiene momentos... ¿Nunca ves a la bruja? ¿Nunca ves a la bruja? ¿Existió la bruja? ¿Sí me entiendes? O sea, nunca se sabe... Y mucha gente pensó que era verdad. No, es que a ver, cuéntame. Fue toda una campaña de mercadotecnia. Sí, claro. O sea, tal vez, ¿no? Ahí estábamos hablando 98, 99 cuando salió esta película. Voy a buscar cuándo fue. En Estados Unidos, en las cajas de cartón, que es muy común allá que pongan a las personas 1999. No recordaba. En las cajas de cartón de leche ponen a personas desaparecidas. Sí. Y aparte eran actores con un bajo perfil, no muy conocidos, y pues obviamente se desaparecieron, ¿no? Entonces hicieron esta campaña que los A ver si fue real eso entonces. No, o sea, construyeron todo, ¿no? Wow. Desaparecieron a los actores, empezaron a desaparecer en los cartones de leche. Y fue grabado como un documental, que obviamente después se declaró que es un falso documental, ¿no? O sea, de que mucha gente sí se la creyó. Totalmente. Y ya después intentaron, es más, yo recuerdo no terminado de ver la Bruja de Blair 2.
creo que yo no la vi, no pero, me acuerdo. No la terminé de ver porque no fue lo mismo. No fue lo pero mismo. Pero también es una gran recomendación, porque sí tiene muchos momentos sí, bastantes. Y porque juras y luego, yo recuerdo haber salido del cine, la fui a ver con mis amigos, y yo sí vi a la bruja. Sí, ¿no? Había eso, sí, cierto. Sí, yo sí la vi, yo sí la vi. Ahí. Nunca, y lo volví a saber, pero fíjate, lo que hacían, lo volví a saber, a ver si es cierto que estaba la bruja. Sí, fue yo nunca vi nada. Eso, totalmente. Y que ella se queda sola al final, eran 3, ¿verdad? Eran 3 estudiantes o 3 amigos y se van desapareciendo. Sí, ya. Sí. Memories. Adri, ¿qué otro libro? A ver, ¿qué otro libro? Vámonos aquí, a México con Jaime Alfonso Sandoval. A lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen. Es bastante famoso, ha ganado varios premios internacionales y nacionales. Es un autor mexicano. Él escribe, la recomendación de hoy es su saga que se llama Mundo Umbrío. Él crea, fíjate, está interesante porque él ya era autor, pero trabajaba en una televisora. Y él estaba justamente en algo derivado de un proyecto de la televisora en Chile y le tocó un terremoto. Y él cuenta en una entrevista que al lugar de ponerse nervioso de que, híjole, me voy a morir o mi familia y no... Él decía, me arrepiento de no haber escrito la saga que traigo en mi mente y no haberlo dejado como un legado, no mío. Si me muero, pues se hubiera quedado. Entonces él regresa a México, renuncia a su trabajo y se dedica a escribir Mundo Umbrío. Actualmente hay 3 libros, él lo quería manejar como una trilogía, pero debido al éxito se va a convertir en una tetralogía. Entonces ya va a salir el cuarto libro en enero, me parece. Yo nada más leí el primero, que se llama Las 2 muertes, de Lina. Lina es la protagonista, es una niña de 13 años que descubre, esto no es spoiler, ya saben que aquí es spoiler free, sí, no. Ella descubre que su papá es un vampiro. Durante 13 años ella vivió en la ignorancia, ¿verdad? Sí sabía y presentía algo extraño con su papá, no era el típico papá, tenía trabajos muy extraños en la noche, era muy pálido, no comía comida de humanos, por así decirlo. Su mamá sí, Marcia, su papá se llama Benjamín, su mamá Marcia, su mamá era humana. Y ella empieza a tener una serie de pesadillas. Se le empiezan a aparecer unos seres extraños, como que venían por ella, querían atacarla. Y también empieza a conectar con una persona que se llama Gis, que luego lo va a conocer y ahorita hablo de él. Pero ella empieza a tener estas pesadillas y se las empieza a contar a su mamá. Y su mamá, no pasa nada, no te preocupes. Y el papá también como que sí se alertó, pero no. Son sueños y es lo que pasa y ni modo. Bueno, pues hasta que una noche llegan estos seres que ella soñaba a su casa y a pedirle cuentas a su papá, ¿verdad? Porque el papá viene de este mundo, el mundo umbrío, que los vampiros del mundo de Jaime Alfonso Sandoval viven en las cavernas, ¿no? Viven así como en la subtierra, o no sé cómo le llaman, no me acuerdo. Y entonces él, como se enamora de una humana, tiene que venir a la tierra a vivir, ¿verdad? Y él deja cabos sueltos cuando se casa con Marcia y entonces ese pasado viene a perseguirlo, ¿verdad? Está muy interesante y pues entran en toda una persecución, todo se desarrolla en la Ciudad de México. Es bien interesante porque te platican mucho de Ciudad de México y lugares que seguramente todos hemos estado por ahí. Entonces me gusta mucho eso. Es una saga, y quiero aclarar, escrita de un mexicano para mexicanos. Se van a encontrar con muchas palabras que nada más nosotros entendemos que es, frases, que a lo mejor obviamente se venden en Latinoamérica y en otros países que dicen, por ejemplo en Colombia, que a lo mejor no entienden ciertos términos, pero ya con el contexto queda claro, ¿verdad? Claro. La idea. Como nos pasa cuando leemos libros colombianos. Y me decías que tiene su propio lenguaje de vampiro, ¿no? De que tiene sus propias reglas. Tiene sus reglas. En su mundo, hace cuenta, no imaginen a Drácula de Bram Stoker. Ni a Twilight. Ni a Edward Cullen de Stephanie Meyer, ¿verdad? No son esos vampiros. Él crea sus propios vampiros con sus propias reglas. Por ejemplo, ya sabes, ¿no? Que los vampiros no se reflejan en el espejo. Bueno, pero él aparte te explica el porqué y aparte cómo utilizan los espejos. En el mundo de ellos, los espejos son los portales para entrar al mundo umbrío, para adentrarte a las cavernas, como si fueran una especie de, no de avión, es un transporte para ellos, lo utilizan como transportes. Y en ciertas ciudades
se encuentran esos espejos o esos canales para cruzar al otro mundo. Como portales. Es un portal, ándale, no lo Ok. pudiste ver. Pero literal es como si fuera una estación de metro, una estación en un Como en Harry aeropuerto. Potter, Ándale. las chimeneas, ¿no? Él es muy fan de Harry Potter también, entonces sí, ok, sí estuvo por puede ahí. venir inspirado por ahí de Harry Potter, sí, totalmente. Entonces, Lina, pues era una niña solitaria que en el plano humano, con los humanos no encajaba, ella era humana, ¿verdad? Pero como que no encajaba, sus rasgos físicos, también era muy pálida, tenía una nariz muy pronunciada, que esto en el mundo de los vampiros era muy atractivo, ella era como una diosa exótica cuando va a ese mundo y conoce a su familia, porque se ve obligada por una situación que sucede esa noche que van y los atacan a su casa, ella busca venganza por algo que pasa. Entonces la única manera es bajar al mundo umbrío y conocer a su familia, pero su familia no tiene idea de que ella existe y están peleados a muerte con el papá porque el papá Benjamín los abandona a su familia por casarse con una humana, o sea, un pecadote, ¿no? Wow. Entonces está muy padre cómo ella va descubriendo este mundo, va conociendo a su familia, que de ser ella solitaria y que con una muy baja autoestima se da cuenta que ella es wow y que conecta muy padre con un primo, conoce a His, que es el coprotagonista, como quien dice, que His tiene también, hay un tema porque él es hijo de 2 vampiros, pero él nace humano. Entonces se llama Sombrío. A esos seres que nacen de 2 vampiros, pero nacen humanos, se llama Sombrío. Entonces él también es como el rechazado. Es la versión de ella en el mundo umbrío y tiene facciones que para los vampiros son así como muy feo, pero en el mundo de los humanos es como una estrella de rock, galán de galanes, ¿no? Entonces, entre ellos hay escenas que sí dan mucho miedo, que te ponen así, está muy tensa la situación, pero es muy padre descubriendo este mundo que él crea de su imaginación, tremendo. Es un libro como de 600 páginas, pero lo lees muy fácil, muy rápido. Y pues te deja ahí con un cliffhanger bastante fuerte que te obliga a leer la segunda parte, que se llama La Traición, luego sigue La Venganza. Y el cuarto ya no sé cómo le puso, pero está muy ¿Y se padre. han platicado de hacerlo película? ¿No sabes? Sí se lo han propuesto, pero él también es muy celoso de su mundo y su trabajo y dice, nomás que se tiene que hacer bien, ¿verdad? O sea, algo que sea muy profesional. Sí, que lo platicábamos. Sí, también. Es el tema de el género de cine mexicano. ¿No? El cine mexicano, luego la etiqueta es... Todos los géneros son cine mexicano. Sí. Tú si quieres hacer terror, pero es mexicano, es cine mexicano. Y a veces, incluso yo no creo que sea un tema de presupuesto, porque con poco presupuesto se han hecho muy buenas películas mexicanas. Sí. ¿No? Está esta película de Antes de Lucía, no sé, ¿se recuerda? Sí. Que la verdad es que no se ve que es la gran producción, pero es un súper mensaje, como, no es como que la gran iluminación, pero son grandes actuaciones. Entonces yo creo que tiene que ver más con la actuación que realmente la dirección, que eso al final del día es también dirección, la producción. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, o sea, cuando me contaste la historia, o sea, sí tiene todo un potencial para... es más, para que no se quede en México, sino que sí sea medio Hollywood. Luego no vemos el talento que hay aquí en el país. Y por ejemplo, J.K. Rowling, que crea todo este universo de Harry Potter, Stephanie Meyer con su Twilight, ¿no? Todo esto y mundos, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos ejemplos. Pero aquí en México también hay mucha gente con mucho talento y que crea todo esto y él de verdad lo hace de una manera que hay momentos en los que te ríes, lloras, pasas por toda esta carrusel o esta roller coaster, ¿verdad? De emociones. Y la verdad es un libro, fíjate, que se publicó en el 2015 y el primer tiraje fueron poquitos libros y no tuvo tanto impacto. Luego ya después se publica por Penguin Random House, lo toma y de ahí detona en el 2019. La importancia de la editorial también. Sí, totalmente. Entonces, yo llegué a él porque le empezaron a recomendar muchos booktubers y que wow, que Jaime Alfonso, pues no lo conocía. Le descargué el libro en Kindle, lo leí, me encantó. Y te deja muchos mensajes, hay momentos entre His y esta Lina bien filosóficos y son niños de 13, 14 años. Entonces, del valor de la importancia de la familia, y de que también hablan de un tema de una pandemia. Ahí en el libro tocan el tema de una pandemia y ellos tienen que solucionar porque se va a desatar la guerra en el mundo umbrío y cómo está relacionada la familia Posafría, que es la familia de Lina, que es una de las más poderosas dentro de este mundo, ¿verdad? Entonces yo de veras gran recomendación, ojalá que sea la oportunidad, a pesar de que está como clasificado Young Adult, así como juvenil, sinceramente arriba de 13 años creo que cualquiera lo puede disfrutar bastante.
Oye, hablando de pandemia, hago aquí el paréntesis Sí. para recomendar un podcast. A ver. Caso 63. Ok. Es podcast de novela, Ujú. ¿no? No es de superación o Ajá. un podcast como este, sino que es una Sí. novela narrada. Y Nice. es sobre hay alguien del futuro que regresa al pasado Ujú. para evitar la pandemia. Terminator. No, te creas. Para evitar la pandemia. Ajá. Porque todo empieza porque en el futuro nunca acaba la pandemia o ha ido mutando el virus. Llega un virus que se llama Pegaso, que es una evolución del COVID. Ajá. Y pues justamente pues no nos va nada bien, ¿no? O sea, sí se está acabando el planeta. Alarmante, sí. Entonces trata de viajes en el tiempo. Pero me agarro a este Claro. paréntesis del COVID. Sobre la pandemia. Es un gran podcast. Va en la tercera temporada, acaba de salir la semana pasada. Wow, tercera. La tercera temporada. Es un podcast chileno muy, muy importante y es producido por Spotify. Bueno. Oye, yo me animo a ver, ¿qué sigue? recomendar en Netflix, mi casa Netflix. Patrocínenos. Patrocínanos. Esta es una miniserie. Esta sí tiene sus A ver. 7 episodios y ahí acaba, ¿no? No hay una secuencia, ok. no, es ahí acaba. Y es de Mike Flanagan. Mike Flanagan es el director de Haunted Hill. Es el director de que es la continuación de Resplandor, de Shining. Ajá. Doctor Sueño. Lo suyo es el terror. Le ¿no? encanta. Le encanta el terror. Trata sobre la llegada al pueblo de un sacerdote, el sacerdote Paul. Y el sacerdote del pueblo es en una isla. Ah, ok. De estas islas de Estados Unidos. Ay, típico, que típico. nada más viven 300, todo el mundo se conoce. Sí. Hay un ferry que nada más pasa una vez al año. Y hay tormenta y el ferry se hundió y se murieron todos. Ese tipo de historias, ¿no? Sí, claro. Pero está interesante porque llega este nuevo sacerdote en sustitución al sacerdote de toda la vida. Ok. De la comunidad que todo el mundo conoce. Se va a hacer una misión, no regresa, toma su lugar este sacerdote joven. Y este sacerdote pues tiene este don de la palabra, ¿no? De wow, vino a revolucionar a la iglesia aquí del pueblo, todo este tema espiritual. Empieza a llenarse la iglesia, empieza a convertir a muchos que eran tal vez no creyentes, pero a la par empieza a ver ciertas apariciones extrañas de algo que le han denominado un ángel, ¿no? Las personas que lo han visto lo denominan como un ángel. Pero ven al ángel. A la criatura, vamos a llamarla así, ¿no? Ok. Pero también a la par empieza a ver temas extraños de animales muertos, gente como sacrificios, empieza a ver gente que ha fallecido. Y aquí se empieza a tornar algo oscuro porque están obviamente los detractores, quienes no creen en este nuevo sacerdote, y empiezan a indagar, a buscar, ¿no? Su pasado. De su pasado, o empiezan a ver pues qué relación tiene él con lo que ha estado pasando en el pueblo, ¿no? Ok. Está muy buena, acaba muy bien. ¿Sí? Probablemente los 3-4 episodios primeros son algo lentos porque te ayuda a conocer al pueblo. Ah, ok. El contexto del pueblo, la historia del pueblo, los personajes del pueblo. Pero de ahí en adelante, a partir del cuarto episodio, se arranca y empieza todo lo bueno, ¿no? Fluye muy rápido. La carnita de la historia. La carnita de la historia. Y tiene también sus momentos bastante interesantes. Hay momentos explícitos con sangre, ¿no? Eso sí, para aclararlo. Warnings, y sobre todo que sí tiene también así su versión demoníaca acá. Bastante interesante. Entonces a mí se me hace una serie muy, muy interesante. Las actuaciones son muy buenas. Entonces también es una buena recomendación si te quieres chutar una miniserie. Es que sabes que lo bueno de las miniseries, sabes que ahí va a acabar, ¿no? Entonces, bien puede ser una buena recomendación para el fin de semana. No sé por qué me hiciste recordar, de verdad. No sé por qué se me vino a la mente es Tim Burton, el director de ¿verdad? La de La leyenda del jinete sin cabeza o La leyenda de Sleepy Hollow. Ah, claro. Con Johnny Depp. Me encanta. Y la volví a ver hace el año pasado yo creo. Y da miedo, pero está también graciosa. Las actuaciones de todos muy buena. Y es esta leyenda, ¿verdad? De este jinete que le cortan la cabeza y que él no puede descansar en paz porque pues no tiene cabeza. Entonces hay una bruja dentro del pueblo que lo invoca y que decapita
a las personas que ella pues quiere quitarse de su camino, ¿verdad? Porque persigue algo ella. Esa adaptación es medio 2000era, ¿no? Es de 1999. Ay, también está bien viejita. Wow. Pero está muy buena, me encantaba. Y otra de Johnny Depp, también muy buena, La Ventana Secreta. ¿La viste? Ah, claro. Híjole, Sí. Bueno, esa también es más como suspenso a lo mejor, Es pero más da suspenso. miedo. Tiene Sí. también sus escenas que Ah. dan miedo. Sí, ay, Diosito. Y aparte creo que es donde está más identificado como Johnny Depp sin personaje. ¿Cómo? ¿No? O sea, ya ves que Johnny Depp es hombre de manos de tijera, Sí. es Jack Sparrow, Sí. o sea, siempre es Muy icónico. algo muy disfrazado, así. ¿no? Ujú, ujú. Pero aquí en La Ventana Secreta es Johnny Depp. O sea, Totalmente. no está disfrazado, ¿no? Así, no sé Sí. cómo decirlo. Sí, es él. Es él, ¿no? O sea, es muy similar a lo que... de hecho, si no me falla, creo que por ahí estaba el tema que fue de las películas más vistas, ahorita que fue el juicio, La Ventana Secreta. ¿De veras? Sí. Revivió. Oye, Sí. yo la vi varias veces, es muy buena. O Sí, sea, la revieron porque pues obviamente... y también el plot twist que tiene de que, wow, sí, cierto, tiene su plot no friegues, sí, está buena, está muy buena. Adri, ¿qué otro libro? ¿Qué otro libro, Paco? A ver, ¿qué otro libro? Les traigo aquí otra recomendación que a mí me gustó mucho haberlo leído, A Monster Calls o Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. ¡Wow! Sí, esa. Que yo te decía que la confundía con también una muy similar de... Tengo un amigo monstruo, Un ¿no? monstruo, no sé, sí, algo así. Ajá. Esta es un poquito más... Sí tiene pues su como oscura, toque de ¿no? terror oscura. Sí, bastante. El año en donde se publica el libro es en el 2011. También es interesante un poquito de la historia, del cómo nace, porque la autora original se llamaba Siobhan Doe y ella ya tenía el comienzo de la historia, los personajes, pero lo que no tenía ella era tiempo, tenía un cáncer terminal. Entonces deja nada más así comenzada la historia. De la editorial buscan a Patrick Ness y le piden que él continúe, ¿no? Entonces él como que se ve, no quería, o sea, decía, es que cómo voy a imitar la voz de Siobhan, yo ni la conocía ni nada. Entonces como que al principio dice que no, lo piensa, dice, ¿saben qué va? Voy a agarrar la historia, el comienzo que ella tenía en su cabeza, como un homenaje hacia ella, ¿no? respetando eso, pero con mi voz. O sea, va a ser ahora mi versión de lo mismo de la historia. Entonces, él la publica en el 2011 y la historia comienza con un niño de 13 años llamado Connor, que lo que le está pasando desde que el primer capítulo da miedo, porque el primer capítulo es donde él se despierta en medio de la noche, en este momento que lo conocemos como el conticinio, que es la hora de la noche donde todo está en silencio, no se escucha nada, ¿verdad? Y me ha pasado a mí y se siente horrible. Entonces, él se despierta desde una pesadilla donde hay mucha oscuridad. Él nada más recuerda que grita, que hay mucha oscuridad, hay mucho viento. Y él está como algo se le suelta de la mano y él quiere que no se vaya, pero no sabe qué es, ¿verdad? No define. Entonces, esta pesadilla se le estaba presentando a él y siempre se despertaba a las 12:17 de la noche, ¿no? En la madrugada. Entonces, para un niño de esa edad, pues es una hora, ya tarde. Entonces, en una de esas, escucha que una voz lo empieza a llamar desde el exterior. Otra cosa es que él vivía cerca de un cementerio. Estaba la iglesia, la típica escena, imagínense esto, tétrico, en la noche, la iglesia. A un lado de la iglesia y al lado del cementerio, ¿no? Había así un árbol de tejo muy grande que era muy emblemático, entonces era lo que él veía de su ventana, nomás para añadirle un poquito de terror. Entonces, él escucha que lo llaman Connor, y él no, sigo soñando, es mentira y no pasa nada, ¿verdad? De repente se acerca él a la ventana y es donde ve al monstruo que se le aparece. Una enorme mole así de ramas, hojas, o sea, el árbol que él veía se transforma en ese monstruo. Y toma como una forma humana. Entonces imagínense esa escena. Y el monstruo insiste en que fue Connor en que le habló, que él estaba hablando y por eso se le aparece. Entonces, bueno, ahí el monstruo le dice que lo va a visitar durante 3 noches y en cada noche le va a contar una historia. A cambio, Connor tiene que contarle la pesadilla al monstruo, lo que él sueña. Entonces, Connor como que se resiste y no quiere, pero bueno. Connor, lo que pasa en su vida es que con su abuelita no se lleva bien, con su abuelita materna, sus papás están separados, el papá no lo ve mucho, está ausente y la mamá está pasando por una situación bastante peculiar. Peculiar.
Y bueno, entonces esa es la historia a grandes rasgos. No quisiera caer en un spoiler, ¿verdad? Pero también lo interesante es que encontramos la película, A Monster Calls, la adaptación con esta Felicity Jones. El niño es Toby Kebbell y me encanta porque el monstruo es Liam Neeson, ¿verdad? Es la voz. Habíamos dicho que esto está en HBO Max. Sí, me parece que yo la vi en Netflix, recuerdo haberlo visto en Netflix. Es del año 2016. Es una película muy bonita, es igual al libro. Las escenas, hasta los diálogos son iguales. A mí me pasó que lo leí, cuando lo terminé inmediatamente vi la película. Si hay escenas que dan miedo, que asustan. Entonces, pero la verdad es que el mensaje también es muy profundo, es muy filosófica en cierta manera. Entonces, vamos viendo cómo cada encuentro que tiene con el monstruo, la historia que le va contando el monstruo, pues va teniendo consecuencias muy fuertes en la vida de Connor. Confirmo, está en HBO Max. Súper bien. Súper bien. Entonces, pues yo creo que es una muy bonita recomendación. Dentro de este género también cae en el terror, porque les digo, si hay escenas y dentro del libro, cómo te va planteando como el monstruo. Y me acuerdo que yo lo estaba leyendo y lo estaba escuchando al mismo tiempo. Entonces la narradora en inglés, no hombre, lo hizo genial, que te daba miedo, que yo decía, ay. Y lo que pasa en un libro de terror después es que no es como en una película que te tapas los ojos y ya, ¿verdad? Y pasa la escena fea y ya no la viste. No, en el libro pues si te tapas los ojos pues ya no sabes qué pasa, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que lo vean, que lo busquen, está también por Kindle, y bueno, pues es una novela bastante, padre. El director es Juan Antonio Bayona, no sé si lo ubicas. Sí, claro, sí. Que es el del orfanato. No, que también es muy buena. Muy buena. Oye, otra película muy buena que también han adaptado al teatro, o no sé, del teatro luego lo hicieron película, la de La Mujer de Negro. La Mujer de Negro. Woman in Black. La Dama de Negro. La Dama de Negro. Buenísima. Con Daniel Radcliffe. Ajá. Buenísima, pero esa sí da mucho miedo. Y la segunda, no manches. Oye, pero ahí estaba yo, ¿verdad? Viéndola. Sí, buenísimas esas películas. Si está Bayona como director. Sí. Es garantía, de verdad que sí. Y desde los protagonistas, ¿verdad? Lo Imposible, mira, también hizo Lo Imposible, que es esta historia cuando fue el maremoto. Sí, que precisamente estoy leyendo un libro que habla de esto del tsunami que sucedió por ahí del 2004. Entonces sí. Yo tengo una última recomendación y quiero hacer antes una mención honorífica. Por si tienes tiempo este fin de semana, chútate la serie Netflix de Jeffrey Dahmer. Dahmer, un monstruo. Humano, dan más miedo a esos, ¿no? No, o sea, la actuación de este chavo, que se me acaba de ir el nombre, que es quien hace de Quicksilver en las de X-Men. Ajá. Se transforma, retoma muchos eventos o muchas escenas emblemáticas que pasaron en la realidad. Híjole, ¿no? Aparte creo que todo el mundo sabe el caso de Jeffrey Dahmer como asesino serial. Sus motivaciones, el entorno familiar. Está muy bien hecha esa serie. No te vas a arrepentir desde el primer episodio, vas a querer seguirle, ¿no? Wow. Está muy impresionante. Pero la recomendación que les quiero dar es la de Somnia antes de despertar. Está en Netflix. Es bastante padre porque es la historia de una familia, papá, mamá, su hijo, fallece el hijo. Fallece, ok. Y pues muy tristes, ¿no? Tienen un dolor enorme. Y lo que quieren hacer es posteriormente, pues adoptan un niño. Ok. Adoptan al niño y luego un día la mamá se despierta en la noche y de repente ve a su hijo fallecido, ¿no? Caminando. ¿Como fantasma? Como fantasma, y de repente se desvanece. Luego se dan cuenta que lo que sueña el niño adoptado, su nuevo hijo, lo que sueña se aparece en la casa, ¿no? Si sueña con mariposas, aparece mariposas. Si sueña con como en fotografías había visto al hijo fallecido, pues por eso apareció. Y cosas muy padres, ¿no? Que sueña y que aparecen en la casa. Sí. Pero así como suceden cosas padres, pues también suceden cosas feas, ¿no? Pesadillas. Y por ahí justamente es el por qué tiene este don o este poder. Lo van explicando a través de las pesadillas. Suena muy que bien. Tiene. Que me hiciste también recordar a estas películas de Insidious, que es un niño que hace viajes astrales y que luego el papá también tenía eso desde niño, es algo que se hereda,
y tienen que contratar una medium para que vaya y les ayude a rescatar el alma del niño. Esas son muy buenas. ¿Cómo se llaman en español? No recuerdo el título en español, pero dan miedo, sí asustan bastante, porque luego no nada más es hacer el viaje astral del por qué el niño no regresa a su cuerpo. Lo que pasa es de que un demonio lo atrapa en ese limbo que existe, ¿no? Entonces, y eso es real, los viajes astrales, bueno, luego nos adentramos eso, pero sí, pero véanla. Y otra recomendación que yo quiero hacer antes de que terminemos es la de Líbranos del Mal, con este actorazo Eric Bana, donde él es un policía en Nueva York y él pasa por un periodo oscuro en su vida, que él pierde la fe, ¿no? Y él viene de una familia muy católica, él pierde la fe. A él le decían Radar. Es una película de terror del 2014, por ahí sale. Yo ya la he visto varias veces, me encanta, pero sí, la verdad es que debo confesar que me da bastante miedo. Me quedé viéndola por Eric Bana, porque vi que estaba él y película que hace. Tuvo su racha Eric Bana de películas. Sí, desde Troya, claro. De repente después desapareció. Desapareció un poco. Fue Hulk, ¿no? En sí, la también, Hulk, sí, sí. Ya platicamos de esta película de Time Traveler Wife. Tuvo su rachita. Sí, mira. Tuvo su rachita de Eric Bana, ahorita de como que me desapareció. Y entonces él es, un policía, un agente de policía en Nueva York, y él le decían Radar, sus compañeros, porque él iba manejando la patrulla y de repente decía, den vuelta a la derecha o den vuelta a la izquierda, está pasando algo. Y es, ¿cómo sabes? Él sentía el mal, tenía ese don de percibir el mal. Entonces, por ejemplo, si iban a atacar a una chica en un callejón, él la ayudaba, o si iban a asaltar a un viejito, bueno, todo esto, ¿no? Hasta que empieza a suceder un asesinato muy, pues triste, por así decirlo, en un zoológico, y él va e investiga y se topa con un sacerdote que también estaba investigando este caso, porque está conectado. Este tipo de rituales o de asesinatos vienen de una secta, que esto también está inspirado en la vida real, de una cueva que encuentran en la guerra de Irak, de Afganistán. Unos soldados americanos ven unos escritos en una pared y como que luego ya cuando regresan a Estados Unidos empiezan a abrir portales. Wow. Y por eso da miedo, porque él existe, o sea, este policía, lo que le estoy contando, Eric Bana, o sea, él lo personifica, pero sí existe, ¿eh? A ver. Y el sacerdote también existe y tienen que hacer ahí un exorcismo y él recupera su fe, ¿verdad? Bueno, el padre le ayuda también a ver por qué perdió él eso, ¿no? Y qué es lo que sucede. Entonces también este caso pues le empieza a afectar a su hija, a su esposa. Entonces, bueno, es una muy buena recomendación, creo yo. A mí me gustó bastante. ¿Está en Netflix? Parece que sí está en Netflix. Yo les digo, ya la he visto como unas 2 veces. Muy buena, pero les digo, estas películas que están basadas en hechos reales, híjole, como la de The Conjuring. Creo que queremos cerrar este episodio con qué películas te han marcado, ¿no? El Aro. El Aro. La niñita saliendo de ese pozo. Y luego le hice muchas bromas a la gente. Me acuerdo que se la ponía a ver a mi papá y yo me puse en el celular, así en el momento que él acababa de ver el video de la niña, le hablé a su celular y se asustó, y dijo no, y apagó su celular. A mi hermana también le hice la broma. Pero la verdad es que esas películas a mí me impactaron mucho, Paco. El Aro, El proyecto de la bruja de Blair. Nunca vi Chucky, ni lo vería. Pero yo creo que esa la del Aro, y me acuerdo muy bien que estaba en secundaria cuando salió. Sí. Y que las pijamadas nos juntábamos a verla. Yo recuerdo... 13 fantasmas, ¿no viste? 13 fantasmas. Híjole. Pero fíjate que esa nunca la vi como de miedo. ¿Qué te pasa? Había un fantasma muy malo, muy feo. El que estaba encerrado, ¿no? El que estaba súper encerrado y que se van abriendo las celdas. Sí. Ay, no. Y todo eso ocurre en una casa de cristal, ¿no? Sí, en una casa de cristal. Esa también es muy buena recomendación. Es muy buena. Se me había olvidado esa película. Sí. ¿No? Yo ahorita creo que si la vemos nos da más risa que miedo. Sí, es que yo recuerdo que sí tenía su tinte, como que le faltó producción, ¿no? Sí. Pero la historia es buena. De las que yo recuerdo son esas. Y Líbranos del Mal también. Hay una... Espérame, What Lies Beneath. Con Harrison Ford, que también él es un psiquiatra, un doctor, y ella es... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita que tú me digas. Pero lo que pasa es que la esposa tiene un accidente automovilístico y de ahí deriva todo lo que empieza a suceder. En su casa empieza a aparecerse un fantasma de una chica rubia. What Lies Beneath. ¿Qué mentiras ocultas o algo así en español? Híjole, buenísima. También entre thriller, pero tiene este toque paranormal. Y ella empieza a investigar quién es esta chica que se le está apareciendo en la casa.
¿Y qué le quiere decir? Porque hasta le empieza como a atacar. Yo tengo otra. A ver. Espíritus ocultos. A ver, si ahorita no, me recordaste con esta, me recordaste sí. a esta de espíritus ocultos o gótica. Gótica. Ah, Gótica también es buena. Que es con Halle Berry y Penélope Cruz. Y sale Michelle Pfeiffer, es la que yo decía. Iron Man, que sale Robert Downey Jr. Sí. Salen esos tres. Y es una buena. doctora exitosa, psicóloga. Y de repente aparece encerrada como paciente en su propio hospital. Sí. Entonces también ocurren bastante cosas. Me sorprende que no esté en catálogo de plataforma streaming. Eso a veces no es bueno porque decir que está medio chafa. Pero creo que a mí me marcó en este suspenso, terror religioso, Estigma. También. Que obviamente sobre los estigmas de la Pasión de Cristo. De la Pasión de Cristo. Guay de Rito. Guay de Rito, The Right. También, The Right, sí. Este estigma me marcó, yo creo que muchísimo. ¿No? Básicamente es... Pues en teoría los estigmas le aparecen a personas muy elevadas y creyentes, religiosas, casi ángeles terrenales, personas que han actuado con el bien. Y aquí en Estigmata pues le salen los estigmas no a la mejor persona, ¿no? Una chava que vive en el pecado, en las drogas, en el sexo. ¿Y por qué ella? Entonces hay un científico, hay un sacerdote que es científico que va a investigar el por qué están apareciendo los estigmas a esta chica. Todo esto es bastante interesante como tal. Sí, y nada más para completar, es Michelle Pfeiffer, claro, y Harrison Ford, los protagonistas de What Lies Beneath, es del 2000, buena. Está por Stars, dice. De veras está muy buena. Hace poquito la vi porque estaba en la tele y es de estas películas que dices, wow, tiene mucha actividad paranormal y suspenso y plot twist. Un plot twist muy fuerte al final. Pues bueno, Adri, con esto creo que concluimos este gran fin de semana de Halloween. Espero que lo escuchen este fin de semana. Y si no lo escuchan, pues tienen toda la semanita, ¿no? Toda la semanita va a tener como esta vibra de Halloween, que la fiestecita de disfraces. Exacto. Y creo que va a ser muy padre que también vivan, experimenten el Día de Muertos y el Halloween a través de las películas, las series y los libros. Y que nos hagan recomendaciones, Paco, ¿no? A ver cómo en redes sociales, si nos pueden, qué les aparece el podcast, qué les gusta, que sean temáticos, recomendaciones, comentarios que nos quieran hacer. Adri, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, AdrianaGC28. ¿Y tú, Paco? Yo en Instagram como @fjabrosco, en todas mis redes sociales como @fjabrosco. Oye. Y creo que nos vamos a empezar a animar a hacer nuestra cuenta de Instagram. Yo creo que sí va a ser necesario para tener comunicación con ustedes. Y también les voy a dejar tarea. Les vamos a dejar tarea porque el próximo episodio va a ser del universo. ¡Ay, sí, cierto! Y un libro de terror, bien, maestros, ¿no? Un libro de terror que yo leí, me impactó mucho y lo sigo pensando, digo, ¿cómo me atreví a leerlo? Se llama 172 horas en la luna, que habla, bueno, van al espacio, ¿verdad? Van a la luna, pero en la luna suceden cosas horribles. Entonces es de terror, ya lo comentaremos en el siguiente episodio, pero si lo quieren ir leyendo, si les llama la atención... Creo que es una muy buena recomendación de terror. Creo que está interesante, ¿no? Dejar tareas. Dejar tareas. Como casi no dejamos tareas. Casi no nos gusta eso. Dejar tareas y pues hay tiempo, ¿no? Estaremos queremos intentar que los episodios salgan cada 15 días con este fin de que nosotros podamos ver y leer, ¿no? Lo suficiente como para poder platicar estas sugerencias, estas recomendaciones para... Pues para alegrarse el día, para alegrarse la semana. Y pues, Adri. Muchas gracias, Paco. Pues otra vez, ¿no? Encantadísimo de compartir espacio. Y recuerden que si no tienes nada que hacer, aquí te decimos algo para ver y leer. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Es la historia de terror más corta del mundo, escrita por Frederick Brown en 1948. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan a la puerta. Fin.